Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Segundo libro de Samuel, capítulo 19 y capítulo 20. El hijo consentido del rey David, Absalón, ha muerto. Y hemos dejado a David en el capítulo 18 al final, diciendo: Absalón, Absalón, hijo mío, ¿quién me diera que muriera yo por ti, hijo mío, Absalón, hijo mío? El problema es de que David sigue llorando. Las tropas están contentas porque han triunfado sobre Absalón, regresan a Mahanaim y esperan recibir del rey alegría y agradecimientos por su esfuerzo. Pero resulta que el rey está muy entretenido con su dolor. Y dice la Biblia que David, cubierto el rostro, clamaba. Ahora ya estamos en el capítulo 19. El día de la victoria del pueblo parece que hubiera sido una derrota. Vean el verso 2. Y se volvió aquel día de la victoria en luto, como si hubiesen hecho algo mal. Entraron con la cola entre las patas, apenado, asustado, porque el rey está llorando. Verso 4. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: hijo mío, Absalón. No se podía consolar. David está con su dolor, y esto se lo pasan a decir a Joab, el generalísimo de David. Expusimos la vida por él, aplacamos la rebelión, hicimos todo por él y por Israel, y David no deja de llorar. La verdad es que nos ha desanimado y nos ha decepcionado este rey. Y Joab va a actuar de una manera casi insolente con el rey. Joab llega y se le planta al rey y le dice: ahora, con esta actitud que has tenido, me das a entender que tú aborreces a los que te aman y amas a los que te aborrecen. Pues nosotros expusimos nuestra vida por librar a tus esposas, tus concubinas y tus hijos, y tú así agradeces, haciendo sentir mal al pueblo. Te digo una cosa, David: si no dejas de llorar y hablas bondadosamente al pueblo en la puerta, te juro por Jehová que hoy mismo no te queda ni un solo soldado y que vas a sufrir más que lo que sufriste en tu juventud. Si esto no se le dice a David, ¿cómo va a despertar él de su dolor? Joab tiene el carácter, tiene los seguidores, y Joab dice: si no me le planto a David, esto se va a salir de control. Estás con tu dolor de perder a tu hijo. Tú lo que quieres es un apapacho. Tú lo que quieres es que te abracen y te digan: tú un día lo vas a alcanzar, como sucedió con el otro hijo de David, el chiquito, el que murió, el recién nacido. Ya David dejó de llorar y dice: algún día lo voy a alcanzar. Ya, ¿para qué lloro? Pero este muchacho lo quería mucho y David no para de llorar. Entonces uno lo que quiere es una palabra de consuelo, pero los tiempos no están para eso. Joab lo sabe y Joab dice: levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y te van a suceder peores cosas que te sucedieron en tu juventud. Qué manera tan insolente de hablarle al rey, pero necesaria. David necesitaba esas dos nalgadas fuertes para que saliera a la puerta y hablara bondadosamente y animara al ejército. A veces tiene que hacer a un lado su dolor, porque uno está al frente, uno es papá, uno no puede quebrarse. Uno es pastor, uno no puede quebrarse. Cuando uno es líder, y usted es líder en su casa, no puede quebrarse. No puede dejar esta carga al hijo. Esta carga la tiene usted que tomar. Tiene usted que hacer a un lado ese dolor y salir a trabajar. Igual le pasa a David. David se da cuenta que Joab tiene razón. Hace a un lado su dolor y se sienta en la puerta. Esa misma puerta con la cual él se puso a orar por su ejército cuando fue a perseguir a Absalón. En esa misma puerta, David se sentó y empezó a bendecir al pueblo. Y entonces el pueblo volvió en sus ánimos. Dice que el rey se sentó en la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido, cada uno a su tienda. Cada uno se fue, se escapó. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: el rey nos ha librado de manos de nuestros enemigos y nos ha salvado de manos de los filisteos. Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Lo que sucedió fue lo siguiente: David no regresa luego a Jerusalén. David está en Mahanaim y no quiere regresar a Israel. Ahora déjeme decirle que ahorita los israelitas están divididos en dos: 10 tribus del norte y 2 tribus abajo. Las 10 tribus del norte están diciendo que vuelva David. Es cierto que nos equivocamos. Las 10 tribus de Israel pedimos que David
regrese. Y David dice, nada más que yo no quiero regresar y que haya caras. Dice, los de la tribu de Judá no me han dicho que yo regrese. Y ellos son de mi tribu. Y entonces dice, mientras los de la tribu de Judá no me manden a llamar, yo no voy. David manda a 2 sacerdotes, Sadoc y Abiatar, a decirle a los de Judá, oigan, David es de su tribu, ¿acaso no van a pedir que David regrese? Los sacerdotes de Judá como que reaccionan, dicen, sí, vamos a pedir que David regrese. Se le va a avisar a David que está en Mahanaim. Dice, ahora sí, David, tanto las tribus de Israel como las tribus de Judá están pidiendo que tú regreses. David va a regresar de Mahanaim a Jerusalén y va a pasar por los vados del Jordán. Recuerden que por ahí se escapó. Y ahí, en ese vado de Jordán, cuando las tribus van por él, va a tener un encuentro muy especial con 4 personas. Uno es Simei. Simei es aquel que le abrió la herida a David cuando más herido estaba. Cuando iba llorando, descalzo, con la cara tapada, y de pronto sale un tipo y le dice, David, tú eres un hombre sanguinario. Qué bueno que tu hijo te quitó el reinado. Y además le botaba piedras y le botaba polvo. Ahora, Simei va a recibirlo a los vados del Jordán. También va a ir Mefiboset, descendiente de Saúl, cojo de los pies. También va a estar Siba, el que administraba las cosas a Mefiboset. Y va a ir otro que se llama Barzilai. Verso 15. Y volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgad, Judá son las tribus de abajo, para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Verso 16. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres, no venía solo. Aparece otro personaje aquí, Siba y sus 20 siervos. Cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Y dijo al rey, no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor, el rey, salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Simei se disculpa públicamente, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de la casa de José. David no es un hombre amargado, David no es un hombre resentido. Ve a Simei que tanto dolor le había causado y le dice, no te preocupes, no te va a pasar nada. Tu vida está segura, te lo firmo yo hoy delante de todos. Nadie te toca, lo tienes en las manos. ¿Qué te cuesta 2 garrazos? Y mira, lo hace sangrar. Pero David no es como Saúl, David no es como Siba, David no es como Absalón. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y le dice, nadie te va a tocar un solo cabello. Y lo perdona. En el primer libro de Reyes, cuando David está muriendo, sí se lo encarga a Salomón, a su hijo. Le dice, mira, encárgate de que este viejo descienda con sangre y con canas al Seol. David no es como Joab, David no es como los hijos de Sarbia, porque ahí está Abisaí, hermano de Joab, y dice, David, aquí está el que te estuvo ofendiendo, déjame que le quite yo la cabeza. Hijos de Sarbia, ¿qué tengo yo contra usted? Este Abisaí ya le traía ganas a Simei. Cuando empieza a ofender a David, Abisaí, mi rey, déjeme que le quite la cabeza. Hoy que ya se están encontrando de nuevo y que está pidiendo perdón Simei, mi rey, déjeme que le quite la cabeza, me urge. Estos son los hijos de Sarbia. Me parece que son diferentes a David. David representa al creyente. Esto es lo que tiene que hacer el creyente. Debe perdonar. Perdonar no es permanecer. Si hay alguien que te está golpeando, te está pateando, no vas a permanecer. Pero no debes guardar rencor en tu corazón, perdonarlo en tu corazón. David representa a los creyentes de ahora. No debemos guardar rencor. Y eso es lo que a veces nos carcome el alma. Eso es a veces lo que no nos deja ser felices. La amargura, los resentimientos que tenemos contra la vida, contra Dios, contra nuestro papá, contra su mamá. En fin, no perdonamos. Aquí David nos está enseñando. De repente se presenta otro personaje y regresa a Siba, el que le dijo a David que Mefiboset no había querido lo acompañar y que se había quedado en Jerusalén porque quería ser rey otra vez. 17. Siba venía con 1000 hombres de la casa de Saúl y cruzaron el vado. Verso 24. Se presenta otro personaje, cojeando. Llega Mefiboset. David se lo queda viendo a Mefiboset. ¿Qué pasó, Mefiboset? ¿No me acompañaste? Yo te saqué de Lodebar y te puse en la mesa con los príncipes. Mefiboset dice, me engañó mi criado. Siba me engañó. Mire, mi señor, yo acababa de preparar un asno con víveres para usted y Siba me fue a poner mal delante de usted. Recuerde que David le había dado todas las tierras a Siba, todas las tierras que eran de Mefiboset.
Pero la Biblia dice de que Mefiboset venía sucio, venía sin lavarse, venía con la barba larga, el cabello largo. Y entonces la Biblia dice que desde que David salió de Jerusalén huyendo de Absalón, este muchacho, este hombre cojo, no se rapó la barba, ni lavó sus vestidos, ni lavó sus pies. Era un síntoma de duelo por su amigo David. En la forma personal yo sí le creo a Mefiboset y no le creo a Siba. Dice David, ¿para qué tanta palabra? Que las tierras se queden en la mitad para ti y la mitad para Siba. Y me gusta lo que contesta Mefiboset. Señor, que se quede con todas él. No me interesan las tierras. Me interesa que tú hayas regresado a Jerusalén. Hay algunos escritores bíblicos que dicen, no, hay maña en Mefiboset, y hay otros que dicen que era inocente. A mí me parece que era inocente. Verso 29. El rey le dijo, ¿para qué más palabras? David venía tan aturdido la muerte de Absalón, el regreso a Jerusalén, y luego estar discutiendo con el cojo. Vamos a dejar estas cosas ya así. Pero si Mefiboset no está pidiendo tierra, Mefiboset está pidiendo que le creas, David. ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba se dividan las tierras. Y aquí está la respuesta preciosa de Mefiboset. Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas. Pues qué, mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Eso es lo que importa, no importan las tierras. Me gusta esta respuesta de Mefiboset. Se me hace que ese es un hombre agradecido. Porque sería muy ingrato que después de que David lo saca de Lodebar y lo pone a comer con príncipes, ahora pague mal. Hay otra persona que ayudó a David en Mahanaim. En el capítulo anterior vimos que fue Sobi y fue Barzillai los que ayudaron a David. Barzillai es un viejo, pero es un hombre muy rico. Y él fue el que ayudó con víveres a David cuando estaba en Mahanaim. Hoy, cuando ya es nuevamente rey David, se presenta a Barzillai. Y David le da tanta alegría. David es un hombre agradecido. Al ver a Barzillai le dice, gracias amigo por haberme sustentado. Barzillai, quiero que te quedes conmigo en Jerusalén, te voy a sustentar. No te va a faltar absolutamente nada. Barzillai dice, David, yo ya soy viejo. Ya los que como ya hasta ni sabor me da. No, ¿para qué te voy a hacer carga en Jerusalén? Mejor me voy a morir con mis padres. Yo no, pero sí te encargo a mi hijo, Quimán. Y Quimán sí entra con David a Jerusalén. Después en el libro de Reyes vemos que hay una ciudad que se llama Quimán. Es probable que ese lugar se lo dio David y que esa ciudad sea de Quimán. Vean desde el verso 32. Ahí se presenta Barzillai, muy anciano, de 80 años. Verso 39. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai, sabía que nunca lo iba a volver a ver, y lo bendijo, y él se volvió a su casa. Pero se llevó a Quimán. Del verso 41 al verso 43, hay una discusión entre las 10 tribus del norte, Israel, y las 2 tribus de abajo, que se llama Judá. ¿Cuál es el problema? Los de Israel están molestos porque las tribus de Judá llegaron primero a recibir al vado a David y no le avisaron. Los de Israel dicen, si nosotros somos los primeros que pedimos a David, ¿por qué no nos avisaron? ¿Qué importancia tiene esto? Porque más adelante, cuando el hijo de David muere, Salomón, los reinos se dividen, 10 arriba y 2 abajo. Todo eso fue por este principio. Aquí empezaron a pelear y terminan dividiéndose cuando Salomón muere. Capítulo 20. De verdad que a David no se le acaban los problemas. Acaba de terminar un problema, la muerte de Absalón, y se presenta otro problema, una rebelión contra David en Israel, las tribus del norte. La encabeza un desconocido llamado Seba, hijo de Bicri. A veces me pongo a pensar qué tanto valor tiene dar todas estas predicaciones, cuando les puedo predicar sobre salud, dinero y amor. Y entonces me doy cuenta que nadie me está haciendo esto, predicar la palabra. Todos están peleando, otros están por dinero, otros están haciendo mercadería de las ovejas, y nadie me está predicando la escritura, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Por eso es que tenemos que pasar por estos lugares. Sí hubo un tal Seba y hubo un tal Bicri. A Seba lo siguen todas las tribus de Israel. Le digo que a David no le acaban los problemas. David representa a cristiano. Ni bien salimos de una y se nos presenta otra, ¿no? Y así andamos de problema en problema, pero con la fe adelante. Momento para ver que David sí está enojado con Joab, porque Joab ha sido insolente. Además, Joab mató al hijo de David. Es el momento de decirle a Amasa. Amasa era el general de Absalón. Entonces David le dice a Amasa, no te voy a matar, no voy a pelear contigo. Al contrario, te voy a hacer el generalísimo arriba de Joab. Eso hace que David se eche a la bolsa a los de Judá. Usted no imagine lo que ha de haber pensado los hijos de Sarbia, Joab y Abisai, al darse cuenta que ya no son los principales,
sino de que Amasa es el principal. Les ha de haber molestado. Hay una rebelión de Seba, y entonces David le pide a Amasa que junte un ejército en 3 días para atacar a Seba. No dice la Biblia por qué, pero Seba no pudo juntar el ejército en 3 días. Tardó más. David se desespera, entonces ahora sí le llama a Abisai, no a Joab. Le dice a Abisai, Seba nos va a dar mucho problema. Ve por él y acábalo antes de que llegue a una ciudad fortificada. Ahí se va Abisai, pero se le pega a Joab. Y ahí van los 2 hijos de Sarbia. Y pasan por un lugar que se llama Gabaón. Ahí había una piedra gigante. Se encuentran a Amasa, que no había podido reunir el ejército bien. ¿Qué encuentro tan más interesante? Joab va a asesinar a Amasa. Cuando Joab va a abrazar a Amasa, le dice, hermano mío, ¿cómo estás? Casualmente, la daga, el cuchillo, se le cae a Joab, pretexto para que él la tome por la mano izquierda. Se acerca a Amasa y dice, hermano mío, ¿cómo te va? Y lo toma con la mano derecha de la barba. Era una manera de saludarse en la antigua Palestina los varones. Se jalaban de la barba y se podían dar un beso lateral. Se acerca a Amasa y en la 5ª costilla, como era costumbre, le mete la daga. Un solo golpe. Amasa, el generalísimo, cayó y ambos eran primos lejanos. Amasa está revolcándose en el piso entre sangre y polvo y lodo. La gente que viene con Joab empieza a pasar a caballo y lo empieza a ver cómo se revuelca este hombre ahí, agoniza. Era un mal testimonio para Joab. Entonces lo tapan y lo sacan del camino. En el verso 12, Amasa yacía revolcándose en mitad del camino, y viendo aquel hombre que todo el pueblo separaba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Joab no padece de culpas. Joab le gustan los resultados. Ya analizando a Joab clínicamente, médicamente en el siglo XXI, Joab es un psicópata. Joab no tiene ningún problema de matar hasta niños. Joab no tiene ningún problema en asesinar a primos, jóvenes. Joab es un psicópata, es un asesino serial. Estos asesinos seriales son demasiado eficientes en la guerra. Este es Joab. Luego que fue apartado del camino a Amasa, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Joab dijo, vuelta la hoja y vámonos. Van en persecución de Seba. Seba pasa por varios lugares, pero no le hacen caso, hasta que llega a refugiarse en una ciudad, Abel Bet Maaca. Es una ciudad fortificada, tiene murallas. En esta época las invasiones eran todos los días, entonces una ciudad era más segura mientras más amurallada estuviera. Abel Bet Maaca es una ciudad amurallada y ahí llega Seba y se mete y se esconde ahí. Joab llega, intuye que está ahí y empieza a pelear y empieza a derrumbar la muralla y la puerta de Abel Bet Maaca. Toda la Biblia dice que hay una mujer muy astuta, una mujer muy inteligente. No viene el nombre de ella, pero dice esta mujer, ¿dónde está Joab? Yo soy. Escúchame, te quiero decir algunas cosas. Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo, seco. Ya se encontraron esas gentes, ¿no? Sí, no, ajá. Joab, ¿cómo vas a destruir una ciudad madre como esta? Joab, estás destruyendo la heredad de Jehová, porque era una ciudad de Israel. Dice, no, nunca sea así. Yo soy de esas pacíficas y fieles de Israel. Pero tú, Joab, procuras destruir una de la ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Pese a la maldad de Joab, se siente mal. Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca, yo no hago esas cosas, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. La verdad, yo no tengo ningún interés de destruir la ciudad. No tengo ningún problema con la Abel Bet Maaca. Lo que pasa es que hay un hombre que se rebeló contra el rey David y se llama Seba. Y Seba está dentro, atrás de tus murallas. La respuesta de la mujer es de inteligencia y de frialdad. Espérate, no destruyas más la muralla. Ahorita te mando la cabeza de Seba. Y persuada a todo el pueblo que muerto el perro se acaba la rabia. Esta mujer lo que dice, no te preocupes. Llega al pueblo, persuada a la gente y le vuela la cabeza a Seba por rebelde y revoltoso. Y dice que la avienta en la cabeza y él la cacha. Y entonces tocó trompeta, vámonos Israel, muerto el perro, se acaba la rabia, ¿no? Matan a Seba y se acabó la revolución. Joab toca trompeta y se regresan todos a Israel. Se acabó. Todo está en el plan de Dios.
Y dice la Biblia que de esa manera termina la sublevación. El verso 22, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Me hubiese gustado una cámara, un video, cómo sale la cabecita de Seba volando. Verso 23, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Volvió a ganar Joab. Se volvió a colocar como el generalísimo, pero David no lo quiere. Y también cuando muera David, se lo va a encargar a Salomón. Joab quedó sobre todo el ejército. Benaías sobre los sicarios, cereteos y peleteos. Adoram quedó sobre los tributos. Adoram era el que cuidaba a todos los cautivos de guerra para que trabajaran. Josafat, hijo de Aliud, era el cronista. Probablemente él escribió este libro. Seba era escriba. Sadoc y Abiatar, sacerdotes. E Ira, Jaireo, fue también sacerdote de David. Y aquí queda conformado el gabinete del rey David después de esta rebelión tan terrible del hijo de David, Absalón, que ha quedado muerto. Ahí entre paréntesis el autor bíblico dice que cuando David llegó a Jerusalén, a todas las concubinas que se habían acostado con Absalón públicamente, ya no se llegó a ellas jamás, y vivieron en una viudez perpetua. La palabra de Jehová se está cumpliendo con David al decirle, por cuanto habéis hecho con Urías Eteo, la espada no se apartará de tu casa. Y vemos cómo está sangrando la familia de David, cómo está sangrando el reinado de David, por un pecado. Cuando los ojos vieron lo que no deberían ver, cuando él mira, codicia, trae y preña a una mujer, tenemos que controlar los deseos carnales. No hablo nada más de sexualidad, hablo de todo lo que la carne pide. Castigue la carne. Que mi carne quiere carro último modelo, pues ahora se va usted una carcacha, mano, no pasa nada. Este no es nuestro mundo. El sufrimiento no es ajeno a la vida cristiana, pero el Señor está con nosotros. Señor, mi Dios, gracias por tu palabra bendita, porque a través del rey David y sus azares, sus luchas, sus sufrimientos, también sus victorias, nos enseñas que la vida del cristiano no es ajena al sufrimiento, que la vida del verdadero creyente es por fe, por gracia. Señor, algún día estaremos en un lugar donde no haya ni una sola lágrima, no haya sufrimiento. Mientras tanto, ayúdenos a vivir esta vida dignamente como creyentes, aceptar el sufrimiento, luchar en medio de él y tomarnos de las armas de la fe. Ayúdenos, Señor, a vivir una vida cristiana digna, no basada en la riqueza necesariamente. Señor, mi Dios, gracias por la vida de David que me enseña cuántos errores podemos tener y sin embargo la gracia de Dios no se aparta de él. Gracias porque la gracia de Cristo es perfecta. Gracias porque en mi vida, Señor, cada día siento esa gracia que se desborda en medio de las aflicciones, en medio de las tentaciones, en medio de la lucha, la gracia se desborda. Señor, gracias. Bendito eres, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.